hemos reducido los índices de violencia en el país en un 20% en casi todas sus formas, señaló el presidente Daniel Noboa en la apertura de la Cumbre Latinoamericana de Seguridad. ¿Esta afirmación se enmarca en la realidad que vivimos los ecuatorianos? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Caterine Herrera, que es experta en seguridad y politóloga. Qué gusto, Caterine, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Gisela, muy buenas tardes y a toda la audiencia. Caterine, para empezar me gustaría saber qué significan los índices de violencia en casi todas sus formas. Los índices de violencia están sobre todo marcados por indicadores de seguridad como femicidios, homicidios intencionales o muertes violentas, temas de violencia que estén marcando fuertemente los indicadores de seguridad. En este caso serían secuestros, extorsiones, secuestros con extorsiones, entre otros. Son los indicadores que pueden medir los niveles de seguridad y cuánto las acciones que está haciendo un gobierno pues contribuyen para la reducción del mismo. Pero ¿es posible unificar los tipos de delitos que usted ha mencionado para decir que la violencia en general se ha reducido en más del 20%? No, ¿por qué? Si nosotros vamos y analizamos, sobre todo de las fuentes formales, tanto lo que indica la Policía Nacional, páginas del Ministerio del Interior, Fiscalía, a través de la Dirección de Análisis de Información, también denuncias a través del Consejo de Judicatura, sentencias, etcétera, pues nosotros nos vamos a encontrar que no podemos generalizar que todos estos indicadores que estoy mencionando se ha reducido el 20%. Quizás sí, entre el tema de homicidios intencionales y femicidios, estaría que ha habido una reducción del 17%, no del 20%, sí del 17%, pero sobre todo temas de secuestros, temas de extorsiones, vacunas, entre otros, ha sido un aumento significativo, más del 55 al 60% de lo que va del 2024 en comparación de otros años. Y teniendo en consideración algo muy valioso, es que el actual gobierno está utilizando una figura valiosísima que ningún otro gobierno lo ha manejado, como es el conflicto armado interno, que implica que todas las instancias, todos los niveles, todos los recursos que tiene un Estado, pues combatan a la lucha contra esa amenaza fuerte que tenga el Estado, en este caso Ecuador, que es el crimen organizado. Sin embargo, a tener esta figura, implementar, que ya vamos más de medio año con esta figura, vemos que el combate al crimen organizado no ha sido eficiente, no ha sido práctico, y vemos que más bien hay una tasa de incremento en otros tipos de amenaza que está afectando directamente a la comunidad. Ahora, ¿por qué es tan importante, Caterine, hablar con claridad sobre las cifras de violencia en un país? Es valiosísimo porque primero permite conocer cómo se está implementando la política pública en temas de seguridad. Segundo, el nivel confianza que tiene la ciudadanía. Entendamos que, por ejemplo, la data que le puede entregar Fiscalía o que pueda investigar Policía Nacional es a través de denuncia, ¿no? Entonces también nos estamos enfrentando en un escenario en donde hay cifras, tanto de delincuencia común como del crimen organizado, que no son 100% las que suceden ya en territorio. Podríamos decir que estamos manejando unas cifras negras porque no toda la ciudadanía, no todos los ciudadanos llegan a presentar una denuncia. Ya puede ser por un tema de desconocimiento, un tema de impunidad que ha afectado muchísimo, el tema de medio represalias, amenazas, entre otros. Y por otra parte, conocer las cifras de manera eficiente pues permite replantear primero un gran proyecto en cuanto a inteligencia criminal, desarticulación de estructuras criminales, cómo se está avanzando en la calidad y condición de vida, y sobre todo cómo está apuntando el Estado ecuatoriano para nuevamente retornar a una convivencia pacífica y de orden pública. Ahora, más allá de los datos, si son correctos o no, ¿existe un índice de percepción de inseguridad en el Ecuador? Sí, y ese es uno de los más altos. Lamentablemente, la última
Hace muchos años, más de 9, 8 años, no hemos realizado una encuesta de victimización y percepción de seguridad, que es una de las herramientas metodológicas, cuantitativas, más reales, más exactas, que muchísimas veces puede tener únicamente el 5% de error, en donde la ciudadanía indica cómo se siente o cómo se ha visto afectada ante una amenaza, un riesgo en temas delincuenciales, ¿no? Entendamos, y perdón que sea insistente, no toda la ciudadanía va a presentar una denuncia, pero sí a través de esta encuesta, pues justamente permite conocer si es que un familiar directo, un conocido, un cercano o en su barrio, en su entorno laboral o en cualquier lugar que converge la sociedad, pues han sido víctima de este tipo de violencia. Con esto se puede indicar que en los diferentes proyectos, planes de seguridad, proyectos que ha estado implementando cooperación internacional, incluso el mismo Estado, medios de comunicación, investigaciones, evidencia que la ciudadanía tiene una alta percepción de inseguridad, no se siente protegida por parte de la autoridad. Y ahora un tema muy relevante es que antes se pensaba, ¿no? La comunidad, la ciudadanía pensaba que había una ineficiencia, por tanto, del sistema de justicia, del sistema policial, de otras entidades de Estado para cumplir y asegurar una seguridad a todos los ecuatorianos. Y en esta percepción de falta de confianza a las responsabilidades y obligaciones que tienen las entidades de Estado, se suma una nueva entidad que son las Fuerzas Armadas. Y esto llama mucho la atención porque las Fuerzas Armadas pues siempre ha sido la institución con mayor confianza y credibilidad, pero sin embargo con los bajos resultados que se ha tenido y combate real al crimen organizado más bien ha sido un mecanismo para desgastar y también ver y pensar la ciudadanía que por más que Fuerzas Armadas haya salido a las calles, el tema de la delincuencia, violencia y crimen organizado sigue intacto en el país. Es decir, entonces las Fuerzas Armadas han bajado su nivel de confianza en la ciudadanía, porque como usted lo decía, pues es una de las instituciones que ha mantenido por años, no recientemente, sino por años, digamos, una percepción en la ciudadanía de una institución a la que le cree, a la que le confía, a la que le tiene mucho respeto. A ver, entendamos tres cosas. La primera es que ese tema de Fuerzas Armadas nunca va a dejar de ser como la entidad de último recurso cuando las capacidades de las otras entidades se sobrepasan. Actuamos y vamos con Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas sigue siendo vista como una entidad multipropósito que está en todas las actividades, en todos los eventos cuando los ecuatorianos, el Estado lo necesite. Sin embargo, este tema que menciono se radica netamente para reducir los índices de inseguridad, es decir, seguridad interna. Es decir, que las Fuerzas Armadas, la presencia de Fuerzas Armadas, qué tan valioso ha sido para reducir los índices de inseguridad, que si no se maneja apropiadamente, que si no se maneja estratégicamente, pues el Estado y sobre todo la población va a llegar a un punto a pensar que también se está perdiendo ese rol, se está perdiendo ese liderazgo por parte de Fuerzas Armadas, y si ya sobrepasamos a Fuerzas Armadas, ya no tenemos a otra entidad a quien acudir. Ahora, un discurso de reducción de violencia, de reducción de violencia, como utilizó el gobierno en este foro latinoamericano de seguridad, unificando todos los tipos de delitos, ¿se ve cada vez más lejano entonces a la realidad que estamos viviendo los ecuatorianos? Sí, porque en el Estado ecuatoriano, usted, Gisela, de haber escuchado que hay alrededor de 78 a 80 cantones que no ha existido muertes violentas o con índices altos de violencia, pero sin embargo dentro de estos cantones no significa que no exista algún tipo de delincuencia o que afecte a la seguridad de sus poblaciones. Entonces ahí vemos cantones que afecta mucho lo que es violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia sexual, tenemos el tema de delincuencia común, asalto, robos, el tema robo a la propiedad, etcétera, escándalos públicos, que eso también incide dentro de la dinámica de la seguridad. Y por supuesto tenemos un tipo de violencia o criminalidad mucho más fuerte, que son las que se originan por parte del negocio ilícito de todas las variantes del crimen organizado. Entonces, dentro del crimen organizado tenemos muy claro que son trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, narcotráfico, tráfico de armas, corrupción, entre otros. Y
el tema de extorsiones, vacunas, secuestros, aún no es entendido como crimen organizado. Entonces no podemos juntar tema de extorsiones, vacunas, secuestros como parte del crimen organizado formalmente cuando no lo es, y son datos que más bien pertenecen a delincuencia común o nuevas amenazas que se están utilizando por parte de estos grupos de delincuencia organizada para financiarlo. Así que es muy valioso tener bien identificado el tipo de dinámica delictiva que está en cada uno de los cantones, cuál ha sido la dinámica de reducción de violencia que tenemos dentro del Estado ecuatoriano. Estamos hablando temas de violencia de género, lo dudo realmente. Estamos hablando temas de delincuencia común, sí, posiblemente, ya que ahora la dinámica delictiva se concentra mucho en el crimen organizado. Si estamos hablando del crimen organizado, ¿en qué nos basamos? En temas de desarticulación de estructuras criminales, temas de decomiso, muertes violentas, entre otras. Entonces, ese análisis secuestro completo aún no lo tenemos, por lo cual es muy complicado llegar a una data o replantear de que el Estado ecuatoriano está avanzando en temas de seguridad, porque si no tenemos esa data, quizás no exacta, porque siempre va a haber unos puntos de quiebre, pero si no tenemos una data aproximada, es muy complicado que se pueda armar un operativo o una política contra la delincuencia para reducir los índices de inseguridad en este país. Ahora, nada más para cerrar, estos esfuerzos que ha enfocado el Estado en reducir los asesinatos en zonas como, por ejemplo, Durán, ¿terminan teniendo algún tipo de impacto en ciudades o en los ciudadanos de a pie, por ejemplo, de Quito, del resto del país? ¿Impacto a qué nos referimos? También por de seguridad. Lo que está haciendo. Un impacto de seguridad, porque se habla mucho de la migración del delito, ¿no? Sí. A ver, ¿qué es lo que sucede? Durán es un territorio muy especial, yo lo menciono así porque la dinámica del delictivo, del crimen organizado, a opinión personal, por las investigaciones que se han realizado, parece ser el único cantón que por más intervención que exista, no muta o no se traslada a otros espacios, como sí lo que sucedió con Esmeraldas o con Manabí. En Durán sucede que ha existido intervenciones de impacto, ha existido operativos efímeros de la fuerza pública, no únicamente Policía Nacional, sino Fuerzas Armadas. También se ha ido con trabajos sociales, atención y protección a víctimas, etcétera. Sin embargo, aún no se logra detectar cuál es el talón de Aquiles de la dinámica delictiva y del crimen organizado que tiene este cantón, lo que no les permite a las autoridades pues realizar un operativo fuerte, contundente y sobre todo que llegue a desarticular y erradicar y combatir por completo la dinámica delictiva que está en este cantón. Por más que vayamos con un tema de desarrollo social, educación, si es que primero no tenemos una inteligencia criminal dentro de este cantón y eliminamos toda la dinámica delictiva, es muy difícil que funcione. Y ahora sumado a algo muy valioso, y es que dentro de Durán se está manejando más una politización de la seguridad que política pública de seguridad. Tema interesante, me gustaría analizarlo más a fondo. Le invitaré en otra ocasión para hablar más específico de estos temas centrales donde la delincuencia pues ha tomado muchísima fuerza como Durán. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, Catherine. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Gisela, y a toda la audiencia. Muy buenas tardes. Una buena tarde. Nos acompañó Catherine Herrera. Ella es experta en seguridad y politóloga. Notimundo a la carta. Una opción para mantener